El universo parece regirse por leyes invisibles, leyes que a veces desafían toda lógica humana. Hay momentos en que la casualidad roza lo imposible, donde el destino parece burlarse de nosotros, dejando huellas perturbadoras en la historia. Hoy, en Enigma Oscuro, abriremos las puertas de lo inexplicable para adentrarnos en las 10 casualidades más inquietantes. Coincidencias tan precisas, tan espeluznantes, que te harán cuestionar si de verdad controlamos nuestro propio destino, o si tan solo somos piezas de un juego desconocido. Apaga las luces y prepárate. Lo que vas a escuchar no es ficción, son hechos reales, comprobados. Y lo más aterrador de todo es que podrían repetirse. Las 10 casualidades más perturbadoras de la historia. 1. El misterioso libro del Titán. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada Futilidad, o El hundimiento del Titán. En ella describía un lujoso transatlántico llamado Titan que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hundía. ¿Te suena familiar? Corría el año 1898 cuando Morgan Robertson, un escritor prácticamente desconocido, publicó una novela titulada Futilidad. En ella describía el trágico destino de un transatlántico gigante llamado Titán. Lo escalofriante es que, 14 años después, el Titanic, un barco con características asombrosamente similares al ficticio Titán, se hundió en circunstancias casi idénticas a las narradas en el libro. Tanto el Titán como el Titanic eran considerados inundibles. Ambos chocaron contra un iceberg en el Atlántico Norte en abril, y ambos carecían de suficientes botes salvavidas para todos sus pasajeros. ¿Acaso Robertson tuvo una premonición? ¿Fue capaz de vislumbrar el futuro a través de su escritura? La precisión de la novela en comparación con el evento real sigue siendo un escalofriante recordatorio de que la realidad puede superar a la ficción. 14 años después, en 1912, el RMS Titanic sufriría exactamente el mismo destino. Mismo mes, mismo lugar, mismas condiciones. Visión profética o una perturbadora coincidencia. 2. Los hermanos gemelos de la muerte. En 1975, en Finlandia, un hombre murió atropellado mientras cruzaba una carretera en una bicicleta. 2 horas después, su hermano gemelo, que no sabía lo sucedido, murió atropellado en el mismo lugar. En 1975, en las Islas Bermudas, ocurrió un suceso que desafió todas las probabilidades. 2 hermanos gemelos, de tan solo 17 años, murieron atropellados por el mismo taxi, en el mismo lugar, con tan solo horas de diferencia. El primer gemelo falleció mientras conducía su motocicleta. Horas después, su hermano, que desconocía la tragedia, tomó la misma ruta en su propia motocicleta y sufrió el mismo destino, siendo atropellado por el mismo taxi, conducido por el mismo taxista, en el mismo tramo de carretera. Las autoridades quedaron estupefactas. ¿Cómo era posible que 2 personas, con lazos tan estrechos, pudieran morir de la misma forma, en el mismo lugar, con tan poco tiempo de diferencia? Este caso nos recuerda la fragilidad de la vida y el poder ineludible del destino, un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción. 3. La maldición de Hoover Dam. Durante la construcción de la presa Hoover, el primer hombre en morir fue J. G. Tierney en 1922. El último trabajador que murió en la obra fue su hijo, Patrick Tierney, exactamente 13 años después y en el mismo sitio donde su padre cayó. Un círculo fatal imposible de ignorar. La presa Hoover, una de las mayores obras de ingeniería del mundo, está ligada a una serie de tragedias inexplicables. Entre ellas, destaca la historia de John Gregory Tierney y su hijo, también llamado John. El padre, uno de los primeros trabajadores de la presa, murió el 20 de diciembre de 1922 en un accidente laboral. 13 años después, el 20 de diciembre de 1935, su hijo John, quien también trabajaba en la construcción, perdió la vida en otro accidente en el mismo lugar donde falleció su padre. 2 muertes, con 13 años de diferencia, en el mismo día, en el mismo lugar, involucrando a un padre y su hijo. La presa Hoover
parece estar marcada por un halo de tragedia, una maldición que se ceba en aquellos que se atreven a desafiar la fuerza de la naturaleza. Cuarta. La bala errante que mató 2 veces. Henry Ziegland, un empresario de Texas, dejó a su prometida en 1893. Ella, desesperada, se suicidó. Su hermano furioso disparó a Ziegland, pero la bala solo lo rozó y se incrustó en un árbol. Años más tarde, Ziegland decidió volar ese árbol con dinamita. La explosión lanzó la misma bala, directamente a su cabeza. La bala que falló terminó su trabajo. En 1883, Henry Ziegland, un joven residente de Honey Grove, Texas, decidió romper su compromiso con su novia. Desconsolada, la joven se quitó la vida. El hermano de la chica, consumido por la ira, juró venganza y disparó a Henry. Creyendo haberlo matado, se suicidó. Sin embargo, Henry no murió. La bala le rozó la cabeza y quedó alojada en un árbol cercano. Años después, en 1913, Henry decidió talar el árbol. La tarea resultó ser más difícil de lo esperado, por lo que Henry utilizó dinamita. La explosión liberó la bala, que impactó en la cabeza de Henry, matándolo instantáneamente. Una bala disparada décadas atrás, un destino que se cumple. Quinto, el niño que sobrevivió 2 bombas atómicas. Tsutomu Yamaguchi estaba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, cuando cayó la primera bomba atómica. Milagrosamente sobrevivió. Herido, regresó a su ciudad natal, Nagasaki, donde sufrió la segunda explosión. Sobrevivió a 2 bombas atómicas en 2 ciudades diferentes en 3 días. El gobierno japonés lo condecoró y reconoció oficialmente su doble supervivencia. Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero japonés, se encontraba en Hiroshima por trabajo el 6 de agosto de 1945, cuando la primera bomba atómica cayó sobre la ciudad. Milagrosamente, sobrevivió a la explosión y a la radiación, aunque con graves quemaduras. 3 días después, regresó a su ciudad natal, Nagasaki. Mientras relataba su experiencia a sus compañeros de trabajo, la segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi se convirtió en la única persona en el mundo en sobrevivir a 2 explosiones nucleares. Una historia de supervivencia que desafía toda lógica y que nos recuerda el poder destructivo del ser humano y la increíble resistencia del espíritu. 6. Mark Twain y el cometa Halley. Mark Twain nació en 1835, el mismo año en que pasó el cometa Halley. En 1909 profetizó: «Vine con el cometa Halley y me iré con él». Twain murió en 1910, el día siguiente al regreso del cometa. ¿Predicción personal o sincronía cósmica? El famoso escritor Mark Twain nació en 1835, precisamente el año en que el cometa Halley pasaba cerca de la Tierra. En 1909, Twain predijo que moriría cuando el cometa regresara. Un año después, en 1910, coincidiendo con el regreso del cometa Halley, Mark Twain falleció. ¿Acaso Twain, conocido por su ingenio y su fascinación por la astronomía, predijo su propia muerte? ¿O fue simplemente una coincidencia cósmica? La vida y muerte de Mark Twain, unidas al paso del cometa Halley, nos invitan a reflexionar sobre el misterio de la vida y la muerte, y la conexión del ser humano con el universo. 7. La extraña historia de la silla de la muerte. En Thirsk, Inglaterra, existe la silla de Thomas Busby. En 1702, Busby maldijo su propia silla antes de ser ejecutado. Desde entonces, más de 60 personas que se sentaron en ella murieron de forma repentina y misteriosa. Finalmente, el museo local colgó la silla en el techo para evitar nuevas víctimas. ¿Solo superstición o energía maldita? En un pub inglés llamado The Busby Stoop Inn, se encuentra una silla que, según la leyenda, está maldita. La historia cuenta que Thomas Busby, un hombre condenado a muerte por asesinato en 1702, maldijo la silla antes de ser ejecutado, asegurando que todo aquel que se sentara en ella sufriría una muerte terrible. Desde entonces, se le atribuyen a la silla más de 60 muertes inexplicables: accidentes de tráfico, enfermedades fulminantes, suicidios.
La lista de víctimas es larga y escalofriante. ¿Se trata de una maldición real o simplemente de superstición? 8. El bebé salvado 2 veces por el mismo hombre. En el siglo XIX, Joseph Figlock, un conserje de Detroit, fue protagonista de una coincidencia absurda. Un bebé cayó por la ventana de un edificio, aterrizando sobre él. Ambos sobrevivieron. Un año después, el mismo bebé cayó de nuevo, sobre el mismo hombre, en el mismo lugar. Destino, protección divina. En Detroit, Michigan, un bebé llamado Joseph Figlock se salvó de una muerte segura gracias a la intervención de un hombre llamado Joseph Figlock. El bebé cayó desde una ventana del segundo piso, aterrizando sobre el señor Figlock, quien pasaba por la calle en ese preciso instante. Un año después, el mismo bebé cayó de la misma ventana, siendo nuevamente salvado por el mismo hombre, Joseph Figlock. La probabilidad de que un evento así ocurra 2 veces es prácticamente nula. ¿Acaso el destino unió a estas 2 personas con el mismo nombre? ¿O se trató de un acto de intervención divina? 9. El asesino del archiduque y el sándwich fatal. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 detonó la Primera Guerra Mundial. Lo más extraño, el asesino Gavrilo Princip encontró a su víctima por casualidad mientras salía de comprar un sándwich. El auto del archiduque se desvió por error y se detuvo frente al lugar donde Princip almorzaba. Un almuerzo que cambió la historia para siempre. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono austrohúngaro, visitó Sarajevo. Tras un atentado fallido, el archiduque decidió visitar a los heridos en el hospital. De camino al hospital, el chofer del archiduque se equivocó de ruta, deteniéndose frente a una tienda de delicatessen. En ese preciso instante, Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, salía de la tienda con un sándwich en la mano. Al reconocer al archiduque, Princip sacó su pistola y le disparó, asesinándolo. Este magnicidio desencadenó la Primera Guerra Mundial. ¿Y si el chofer no se hubiera equivocado de camino? ¿Y si Gavrilo Princip no hubiera salido a comprar un sándwich en ese preciso momento? 10. La advertencia del SS Waratah. En 1909, el barco SS Waratah desapareció en ruta a Ciudad del Cabo, con 211 personas a bordo. Lo inquietante, semanas antes de su desaparición, un pasajero escribió: «El barco es inestable y me siento en un ataúd flotante». Poco después, el Waratah desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy nunca fue encontrado. ¿Premonición o instinto? En julio de 1909, el SS Waratah, un transatlántico británico, zarpó de Londres con destino a Sídney. Entre los pasajeros se encontraba un joven artista llamado John Eddowes, quien durante el viaje comenzó a tener premoniciones sobre el hundimiento del barco. Aterrado, Eddowes envió telegramas a sus familiares advirtiéndoles del peligro. El SS Waratah desapareció sin dejar rastro en algún punto del Océano Índico. Nunca se encontraron restos del barco ni de sus pasajeros. La historia de John Eddowes y sus premoniciones se convirtió en un escalofriante recordatorio de que a veces la intuición puede ser más poderosa que la lógica. Una bala perdida, un cometa errante, una decisión al azar. Todo parece casual, todo parece fortuito, hasta que miramos más de cerca. Quizás, en algún rincón del tiempo, ya esté escrito lo que creemos elegir. Quizás cada paso, cada suspiro, ya esté marcado. Y estas perturbadoras casualidades no sean advertencias aisladas, sino mensajes de un orden mayor, uno que no logramos entender, aún. ¿Tú qué piensas? ¿Crees en las casualidades o en el destino inevitable? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, en Enigma Oscuro cada enigma resuelto abre la puerta a uno mucho más profundo.